Eh, Presentamos ahora al maestro Eduardo Núñez de Costa Rica. Sepan que hay dos preguntas ya en el chat que se le van a hacer al foro una vez termine la participación de Eduardo. Director del NDI en Guatemala y director del Programa de Seguridad Pública para Centroamérica de la misma organización. Anteriormente se desempeñó como coordinador del programa sobre valores democráticos y gestión política en Guatemala de la Organización de Estados Americanos, así como del programa sobre fortalecimiento institucional y gobernabilidad con el Congreso de Guatemala. Durante 8 años fungió como director de programas de asistencia técnica electoral para el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, incluidos 2 años como coordinador del programa de gobernabilidad y derecho a la participación política y consultor del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo en materia de partidos políticos, del Banco Interamericano de Desarrollo en programas de educación política y cívica y de la Organización de Estados Americanos en programas de democracia y gestión política. Licenciado en Ciencias Políticas con posgrado en Gestión de Proyectos de Desarrollo, es miembro del Consejo Consultivo de Safe Democracy. Bienvenido. Muchas gracias y bueno, un gusto compartir con ustedes la mañana o casi mediodía de hoy. Yo quisiera compartir en esta mesa con una serie de perspectivas plurales una reflexión desde uno de los temas que más ha estado calando en el debate político sobre la democracia y su futuro en América Latina y allende nuestra región, que es el impacto que la corrupción y la impunidad pueden tener sobre la democracia. Y yo preparé una presentación, voy a ser muy sucinto porque entiendo que es una un comentario, digamos, más general, pero quisiera plantear básicamente un enfoque estratégico para abordar, para comprender primero y abordar el tema de lucha contra la corrupción y la impunidad en América Latina, a partir de una lectura de cómo ha evolucionado el fenómeno, cuáles han sido las respuestas que hemos encontrado en los últimos 10, 12 años, fundamentalmente a partir de la segunda década de este siglo, que nos enseñan esas respuestas para definir dimensiones, abordajes, sujetos, que serían claves para una lucha contra la corrupción y la impunidad más efectiva. Bien, entramos rápidamente en materia. Cuando hacemos un repaso, si ustedes se dan cuenta, más o menos desde el año 2012, América Latina ha vivido una suerte de auge de los enfoques de lucha contra la corrupción, derivados en alguna medida, no solo de grandes casos de corrupción como los que presento acá, de manera indicativa, sino también de una serie de respuestas ciudadanas, movilizaciones sociales que arrancaron en alguna medida en el Brasil de la época del Mundial y de la época de las Olimpiadas, en una protesta sobre los costos exagerados de la inversión en infraestructura deportiva versus el castigo a la calidad de los servicios y políticas públicas del gobierno federal brasileño. Pero hemos tenido fenómenos mucho más complejos como el ecosistema de corrupción en torno a Petrobras, cuya proyección latinoamericana más conocida fue Odebrecht, el caso de los cuadernos de la corrupción en Argentina, los múltiples casos de corrupción que identificó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social en Honduras, pero podemos citar casos en Perú, México, Dominicana, Paraguay, etcétera. ¿Qué nos enseñan estos casos? Y eso es muy importante. Es que tenemos que entender que ya no estamos hablando de las formas de corrupción convencionales o lo que conocimos durante mucho tiempo como corrupción administrativa. Estamos hablando de ese concepto que introdujo o puso digamos, en el debate público a nivel global, Transparency International, cuando habla de gran corrupción. Y cuando hablamos de gran corrupción, hablamos de distintos rasgos. Primero, de que no hablamos de individuos o casos, sino que hablamos de redes nacionales y transnacionales o de estructuras complejas involucradas no en una práctica específica de corrupción, sino en sistemas o ecosistemas de corrupción. Segundo, que esas redes son casi siempre redes de carácter político-económico.
independientemente de que su lógica primordial es la acumulación de beneficios ilícitos en materia, digamos, financiera, en materia económica, tienen normalmente una fuerte incidencia sobre el ámbito de lo político y lo institucional. Por ende, son públicas y privadas, atañen tanto al aparato institucional de los estados como al mundo privado o ciudadano. La empresa privada, las redes ciudadanas, organizaciones civiles, movimientos sociales tradicionales y emergentes, sectoriales o identitarios, etcétera. Son redes complejas y mutables. No se comportan de manera igual en el tiempo, por lo cual plantea además entonces un desafío, digamos, en términos de que sus capacidades adaptativas tienden a dejar muy rápidamente rezagadas las capacidades de respuesta institucional o social para su combate y eventual neutralización. Y normalmente integran múltiples prácticas, como el soborno, el tráfico de influencias, el conflicto de intereses. Casi todos estos casos tienen un componente de financiamiento político, construcción de mecanismos de influencia sobre los sistemas de justicia para generar impunidad, etcétera. Múltiples son los impactos. Puede producir formas más difusas como la indignación ciudadana, que en un primer momento de estos casos que hemos visto en América Latina se enfocó en la representación política y el funcionariado público, pero que en una segunda generación ha ido alcanzando a los sectores privados organizados y otros actores económicos y sociales. Esa indignación puede dar paso a distintas formas de enojo que se manifiestan a través de medios, de redes digitales, pero también de un amplio y muy variado elenco de movilizaciones sociales con distintos disparadores dependiendo del país y el momento dentro de un país. Y en general lo que se percibe es que hay una menor tolerancia, si quieren ustedes, simbólica a la corrupción. O sea, la gente tiende a enojarse con la corrupción, aunque tiende a asumir que la corrupción, como nos pasó hace algunos años con el fenómeno de la inseguridad, es una condición socialmente dada con la que tenemos que convivir. Frente a esa menor tolerancia instalada, ese debate sobre los impactos de la corrupción, los actores estratégicos, fundamentalmente las élites, algunas han entrado en modo resistencia, otras han entrado en modo arrepentimiento y otras se han subido al menos simbólicamente a la ola, adoptando una narrativa de combate a la corrupción, promoción de la transparencia y reducción o erradicación de la impunidad. ¿Qué nos enseñan las respuestas que hemos visto en América Latina y el Caribe? Primero, que no hay modelos exitosos de aplicación universal. Toda estrategia de lucha contra la corrupción a nivel nacional o a nivel internacional, si lo viéramos desde la perspectiva de los instrumentos del sistema interamericano, como la Convención Americana contra la Corrupción o las referencias que en el contexto de la Carta Democrática Interamericana se hacen a los potenciales efectos de la corrupción, nos enseñan que no existen modelos de aplicación universal. Siempre los mecanismos de respuesta institucional o social están determinados por el contexto. Segundo, que requerimos respuestas integradas. Tenemos que hablar no solo de reformas legales, que ha sido la tentación, la primera tentación o la primera inclinación de nuestros países, sino de reformas institucionales, reformas procedimentales. Es decir, requerimos actuar sobre instituciones, procedimientos, hechos, individuos, estructuras o redes. ¿Ah? Como un asunto en donde la corrupción no se define en tercera persona, ni únicamente la identificamos con el ámbito de lo público institucional o lo público estatal, para utilizar una forma de caracterizarlo. Tercero, que requerimos abordajes sistémicos. Las acciones individuales o simbólicas que hemos visto en muchos de nuestros países son importantes porque generan confianza, generan apoyo ciudadano, pero están demostrando una notable incapacidad para transformar las estructuras de poder que mutan o migran o son penetradas o influidas por estructuras de corrupción. Para decirlo de otra manera, buenas personas en los gobiernos son necesarias, pero no alcanzan si no se actúa sobre las reglas del funcionamiento de los sistemas que explican su porosidad a las prácticas y estructuras de corrupción. A partir de eso, entonces, tenemos que entender que para abordar de manera sistémica la corrupción, debemos comprender la relación que ésta tiene con el entorno social de exclusión, con la baja cultura ciudadana o de respeto a la legalidad, o con la debilidad del Estado o su porosidad a la influencia de poderes fácticos lícitos o ilícitos.
Requerimos entender que va más allá de los enfoques predominantes de control y sanción de las prácticas y estructuras de corrupción, que es una una importación a la lucha contra la corrupción del manodurismo que ha caracterizado los últimos años, los últimos 20, 25 años, las respuestas de política pública al problema de la seguridad en América Latina. Es decir, entonces no podemos irnos solo por el manodurismo, la presunción de que si aumentamos penas y castigos, eso va a ser un factor de disuasión a las prácticas de corrupción. Lección aprendida, no es cierto. No funciona de esa manera. Y no funciona de esa manera porque normalmente de la mano de la corrupción viene la impunidad. Y lo que inhabilita las capacidades sancionatorias de la corrupción para que tengan efectos disuasivos es que importa el tamaño del castigo tanto como la posibilidad de ser castigado. Y en entornos de impunidad, aunque aumentemos las sanciones, la posibilidad de ser sancionada es muy baja. Tercero, necesitamos asumir el ciclo de lucha contra la corrupción de manera sistémica. Es decir, tenemos que hablar de prevención, detección temprana, control y sanción de prácticas, pero también de estructuras de corrupción. Tenemos que trabajar apuntando a generar sistemas institucionales. Hay algunos casos interesantes. El caso del diseño del sistema anticorrupción mexicano a nivel federal es un caso muy interesante. El modelo chileno es otro caso interesante. El modelo ecuatoriano es otro caso interesante. Pero tenemos que hablar de sistemas institucionales integrados y efectivos. Tenemos que hablar de mecanismos de participación ciudadana en esos sistemas. Tenemos que hablar de un marco de cooperación internacional de carácter institucional, es decir, aplicar ciertos principios de extraterritorialidad en la lógica de lucha contra la corrupción, particularmente cuando nos enfrentamos a estructuras complejas y transnacionales. Tenemos que hablar del principio de corresponsabilidad. No solo podemos actuar en el ámbito de las instituciones públicas, sino que tenemos que trabajar con los empresarios y las empresarias, con la ciudadanía y sus expresiones asociativas en su conjunto. Y tenemos que hablar de que un abordaje sistémico implica normas, reformas institucionales, reformas procedimentales, lo que podríamos llamar en estos tres la dimensión tangible, pero también al tenor de lo que hemos escuchado en la conversación que se ha venido desarrollando el día de hoy, tenemos que generar acciones de carácter, podríamos llamar intangibles, que tienen que ver con una transformación o evolución de la cultura política en términos de respeto a la legalidad, involucramiento ciudadano en los asuntos públicos, valores de la integridad, etcétera. Ese enfoque estratégico entonces implica no solo hablar de anticorrupción, sí. Dime. ¿Estamos a tiempo? Si pudieras Listo, resumir. ok, perfecto. Entonces implica no solo hablar de anticorrupción, entendido como el sistema de control interno y aplicación de normas para la prevención, detección y control, sino que necesitamos hablar en afirmativo de transparencia como un sistema de participación, acceso a la información y rendición de cuentas, y necesitamos hablar de buen gobierno como conjunto de principios, políticas y lineamientos. Y para eso, y con esto termino, necesitamos sentido de urgencia, porque la corrupción impacta todos los días, no solo la calidad de los estados, de las políticas, de los servicios, sino la calidad de la vida de las personas individual y socialmente concebidas. Apuntar a la generación de coaliciones reformadoras, público-privadas, público-ciudadanas, institucionales y con actores sociales y económicos, que construyan una visión y una estrategia compartida, que comuniquen de manera temprana para disuadir, que tengan mirada de largo plazo, pero que se enfoquen en resultados pequeños y rápidos, que doten de legitimidad a la estrategia y que vengan necesariamente acompañadas de un sistema de monitoreo y evaluación efectivo. Muchas gracias. Eduardo, muchísimas gracias. Déjame La dejar de corrupción compartir. definitivamente uno de los temas que más impacta. Por años se ha hablado de cómo es un impuesto y uno de los peores impuestos que puede haber al éxito de la democracia. Así que muchísimas gracias. Hay dos preguntas. Voy a hacer la primera para Javier Garza, si todavía se encuentra con nosotros. Dice, ¿no crees que el modelo de comunicación actual, donde las audiencias solo consumen información cercana a su cosmovisión y niegan la información generada por fuentes distintas, implica una regresión a los modelos del siglo XIX? ¿Cómo se puede cambiar esta inercia? Y Javier todavía está con nosotros, adelante. No, Javier ya se fue. Ok,
Entonces, la segunda pregunta que tenemos es, ¿estos sistemas anticorrupción que mencionan sirven para algo en esos países? Porque tienen altos niveles, este es para Eduardo, altos niveles de corrupción. Acá en Colombia, la corrupción campea y a pesar de normas anticorrupción no pasa nada. ¿Respondo de una vez, Javier? Sí. Sí, por favor. Bueno, mira, en realidad la lección aprendida que tenemos de estos 10, 12 años de lucha, de auge de la lucha contra la corrupción en América Latina, es que hasta ahora las respuestas han sido de alcances muy modestos. Los resultados son muy modestos. ¿Por qué? Porque básicamente hemos apostado por eso, por la construcción de respuestas normativas y de respuestas institucionales. Y lo que estamos encontrando es que las normas y las instituciones, digamos, son necesarias, si están bien formuladas, son robustas, pueden generar ecosistemas de respuesta que pueden llegar a ser efectivos, pero no son suficientes si no tenemos un enfoque de corresponsabilidad ciudadana. Es decir, si nuestras sociedades normalizan la corrupción como una condición social, o si los empresarios y las empresarias asumen que la corrupción es un costo de operación, es un costo de producción, para llamarlo de alguna manera, que hay que establecer en su estructura, digamos, de inversión, estamos normalizando la corrupción. El problema que tenemos es que la corrupción está normalizada en muchos de nuestros países. Nos molesta, pero la aceptamos. Y perdón, muchas veces la practicamos en el petit, en el pequeño. ¿Ah? En las relaciones con un oficial de tránsito, en el burócrata de ventanilla para agilizar un trámite, ¿me explico? Entonces, creo que el punto es que los sistemas institucionales, entendido como normas y mecanismos de coordinación entre instituciones, el caso mexicano, otra vez un caso muy interesante, Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema Nacional de Fiscalización, Sistema Nacional de Transparencia, incluso es un sistema de sistemas, si me permiten decirlo, que como diseño institucional, permítame también decirlo, es de exportación, pero que no tiene capacidad de penetración. Y normalmente la ausencia de penetración de esos sistemas tiene que ver con la impunidad. Con la impunidad. La posibilidad de que un sistema normativo e institucional tenga efectos viene en la medida en que ese sistema sea funcional. Y es un tema que vamos a hablar en la próxima sesión, pero normalmente las estructuras de corrupción complejas tienen capacidades de captura o cooptación de áreas funcionales del Estado, particularmente de los sistemas de justicia y de los sistemas de partidos políticos, que inhabilitan la efectividad de esos mecanismos institucionales de respuesta. Entonces creo que la clave tendríamos que empezar que irla pensando por ahí. Muchísimas gracias, Eduardo. Hay dos preguntas ahora, ambas para Gerardo. La primera, la apatía de los jóvenes a participar políticamente, ¿no será como resultado de no preocuparse por la formación en ese aspecto durante su niñez? ¿No será necesario trabajar con los niños para que lleguen mejor preparados políticamente a su juventud? Empecemos por ahí. Sí, gracias, Javier. Yo diría que sí, obviamente es una parte digamos, de la solución. Que en todos los países, la verdad, se ha olvidado la educación cívica tradicional, obviamente, de cómo distinguir cosas importantes, incluyendo los temas que hablaba Eduardo, los temas de rendición de cuentas, los temas de anticorrupción, los temas de integridad pública, los temas de ética pública. La gente básicamente joven en particular ve al Estado negativamente y necesitamos básicamente que ese Estado, su servicio civil, sus servicios públicos se renueven con estas nuevas generaciones, pero es parte de ello. Lo otro implica reformas un poco más profundas. Déjame darte un dato, por ejemplo. Si bien, vuelvo a repetir, el mundo es 50% de gente joven, bajo la edad de 30 años, si vemos a todos los parlamentos en el mundo, solamente hay 2.6% de parlamentarios bajo la edad de 30 años. Y en lugares, incluyendo Brasil y Nicaragua, donde, bueno, no voy a utilizar a Nicaragua porque es un caso único, pero en el caso de Brasil, donde la edad para votar es 16 años, no hay representación básicamente a nivel nacional o inclusive a nivel local. Entonces, hay que hacer no hay digamos, una receta mágica,
pero en esencia es un grupo que definitivamente tiene muchas más expectativas, su barra de calidad es mucho más amplia y definitivamente están respondiendo a lo que ven cotidianamente, que es mucha impunidad, mucha corrupción, mucha desigualdad, y el hecho de que básicamente el Estado está siendo penetrado además por grupos fácticos que les ofrecen una serie de promesas falsas, obviamente, con el tema de las drogas. En fin, es un problema mucho más complicado, pero sí, la educación cívica es un tema que hay que empezar a retomar. Y la próxima pregunta también para ti, Gerardo, es: el año pasado, en las elecciones presidenciales de Colombia, la gran sorpresa fue el candidato que quedó en segundo lugar, Roberto Hernández, quien obtuvo un gran apoyo del electorado joven, no solo en la votación, primera y segunda vuelta, sino en la participación y activismo político a favor de su candidatura, a pesar de ser una persona mucho mayor a ellos, 77 años. Sin conocer a fondo estas elecciones, entiendo que el éxito de su campaña se dio gracias a una buena estrategia de comunicación en redes sociales y en concentrar su narrativa en el mensaje anticorrupción y antipartidos. Cuando él formaba parte de la misma clase política y había sido señalado de actos de corrupción durante su gestión como alcalde de Bucaramanga. En este sentido, la pregunta sería: ¿cuáles son los riesgos que surgen de actores políticos que vean en los jóvenes una población ingenua o desinformada, fácil de manipular, con estrategias basadas más en las redes sociales y en las emociones que las políticas públicas orientadas a mejorar sus condiciones de vida? Yo le añado que un fenómeno que vimos acá en los Estados Unidos también fue con la candidatura del senador de Vermont, el senador cuyo nombre de momento me escapa, Bernie Sanders, que a pesar de ser una persona también de edad avanzada, como es la mayoría del Senado americano, la mayoría de su electorado masivamente eran jóvenes. Así que yo le añado también el fenómeno de Estados Unidos, al igual que el de Colombia. Adelante, Gerardo. Sí. Son dos casos distintos. Yo diría, en muchos casos, estas personas que son mayores hablan algunos de los temas que los jóvenes están interesados: empleos, oportunidades, educación. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, perdonar las deudas estudiantiles universitarias, que son obviamente bien altas, ¿no? Sin embargo, creo que también en el caso colombiano, en particular, está el tema del uso de los medios sociales para generar esta reacción inmediata, obviamente, como decía la pregunta, sin necesidad de que los jóvenes tengan ni la educación o el conocimiento o las destrezas para distinguir que lo que están escuchando básicamente es algo que es imposible. Esto es lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Argentina con Levy, quien está teniendo esa conversación de decir que todo el sistema básicamente está tan malo que él, como persona, y lo mismo hacía Trump, tiene la solución básicamente a todos los problemas. Y claro, en un contexto de vacío, de no tener básicamente los elementos de información adecuados y utilizando los medios de comunicación social que son hiper inmediatos y ellos utilizan, la gente joven. Entonces, ese es un factor que explicaría obviamente ese fenómeno. Habría que ver cuántas de estas personas jóvenes son rurales, son urbanas, habría que ver cuántas tienen acceso obviamente al Internet, pero definitivamente son dos modelos completamente distintos donde en esencia hay una conexión con algunos de los temas y en algunos casos son más populistas que otros. Bernie Sanders también es considerado una persona populista hasta cierto punto. Yo viví en Vermont por 7 años y conozco muy bien su trayectoria. Bueno, muchísimas gracias a Roberto, a Gerardo, a Javier y a Eduardo por esta interesantísima sesión.